con respecto a nuestra ensayo final, ¿no? Nuestra evaluación final. Ya es momento para conversar de ella, porque, digamos, los temas tienen que ver con esto. Bien, ¿lo ven? ¿Están viendo todos? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Muy bien. Excelente. A ver, entonces, chicos y chicas, esta es la sección, no se preocupen porque esto se modifica, se tiene que cambiar a la sección de ustedes, que ya no es sección, ¿no? Es un código distinto. A ver, entonces, ustedes para el ensayo final deben entregar un ensayo escrito, ¿sí? Principalmente. Esto de acá es clave, ¿no? Se entrega para ustedes, porque no todos los horarios van a tener la misma fecha, para ustedes se va a entregar el miércoles 9 de julio. Eso es en la semana 15. El lunes 7 de julio vamos a tener una asesoría. ¿Sí? Para ese momento ustedes ya deben haber avanzado bastante para yo poder hacer los afinamientos posibles. ¿Sí? Para este ensayo escrito, lo tienen que hacer de grupo de máximo 3, mínimo 2 personas. Ya no tienen que organizarse, tienen que conversar evidentemente entre sus compañeros, pero de 2 a 3 personas, no más. ¿Sí? Si hay alguien que no pudo coordinar con alguien y no le habló a la delegada, no me habló a mí tampoco y presenta solo el ensayo, es 0. ¿Sí? 0. Ojo, ¿eh? Nosotros somos 4, divídanse en 2, pues. Hagan un Yankenpo y ya está. Vean la manera. Pero no es difícil encontrar un grupo de 2 o de 3 personas. ¿Ok? Segundo, se entregan, hay 2 entregables, un trabajo escrito y una grabación de una exposición. O sea, tú debes entregar el ensayo escrito y luego tienes que explicar ese ensayo de 5 a 10 minutos. Tienes que hacer una grabación que sea con ropa formal. No tienes que poner PPT, simplemente en el que salgan ustedes explicando, no leyendo nuevamente, sino explicando el ensayo con la estructura que vamos a estar explicando. ¿Sí? Ustedes vean si se graban cada uno en sus casas y luego editan y juntan el video o se juntan. Ya ven ustedes la manera. Yo voy a premiar la creatividad realmente en los videos de Expo. Pero recuerden que el video de Expo es una parte de la evaluación pequeña. Ahorita les voy a indicar, ¿sí? Con la rúbrica. Pero estén avisados que se hacen las 2 cosas. Y profesor, ¿cómo le pasamos el video? Ese video ustedes lo suben al Drive de la universidad. No voy a aceptar Drive de Google, ¿no? Drive de la universidad, ¿sí? Y a la hora que me envían el archivo escrito, me lo envían con el link de ese Drive que tienen que ponerlo de acceso abierto, ¿sí? Se debe responder a una pregunta, que ahorita lo vamos a ver, y se debe responder exclusivamente con las lecturas asignadas y las clases del docente. No vale información adicional. Tiene que salir exclusivamente de ahí. La lectura obligatoria es la que están leyendo de Carlos Contreras y Martín Monsalve. Estos capítulos, de hecho, desde antes, el capítulo debería ser el 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y de manera opcional, que pueden usarla como teoría para la escuela austriaca, Huerta de Soto, Rothbard y Callahan. ¿Sí? Que ustedes tienen acceso a estos libros. Pero este es el material. Tiene que salir de ahí. ¿Sí? 100%. No hay adicionales. Profesor, que me gustaría, me vale madre. Sale de acá. ¿Sí? Sale de acá. La estructura es de un ensayo argumentativo, que es en el que tienes una introducción. Esto le voy a explicar con más detalle. Introducción con un contexto y una hipótesis, un planteamiento. El cuerpo, que más o menos deberían tener 3 argumentos, 3 que sostengan la hipótesis, donde tienen que incluir evidencia cuanti y cualitativa. Y conclusiones, que es una especie de reafirmación de la hipótesis a la luz luego de haber explicado esos argumentos. ¿Sí? Acá tenemos indicaciones específicas. El ensayo es más o menos de 2.000 a 3.000 palabras, ¿no? Mínimo y máximo. Son palabras, ¿ok? Así que pueden poner los gráficos que quieran, porque son palabras.
El tipo de letra es Time New Romance, interlínea 1.5, márgenes 2.5, ¿no es cierto? Y tamaño 12. Se tiene que estar citando los autores y la clase en sus argumentos, ¿ok? Y obviamente ahí como está, ¿no? La exposición grabada debe ser de mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos. Debe ser sin PowerPoint ni algún apoyo virtual. Los estudiantes deben estar con ropa formal, ¿sí? Están avisados. Ahora, esta es la pregunta que la tienen desde ahorita para pensarla, porque es lo que vamos a ver en esta y las próximas dos clases. Elabore un ensayo argumentativo en el que se discuta hasta qué punto la presencia del Estado fue una traba para el crecimiento y el desarrollo económico del Perú durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, que es lo que vamos a estar viendo en lo que viene del curso. ¿Sí? Ese es el ensayo. Ahora, con el material, y vamos a ir trabajando clase a clase específicamente. Cada clase, el trabajo en grupo, ¿sí? Va a ser para hacer una especie de ensayo de ensayo. ¿Sí? Vamos a estar trabajando para que todos tengan, vamos a ir afinando de qué manera vamos a armar un buen ensayo para que sepan qué es lo que pido. ¿Sí? Y la rúbrica de evaluación es la siguiente, ¿no? El recurso de expresión oral tiene que ver con la exposición. O sea, de todo el trabajo, la expo, el video en expo, ¿sí? Solamente tiene un peso de 4 minutos. O sea, traten de hacerlo bien, pero no se vayan a obsesionar con ese video, porque solamente tiene el 20% de la nota, ¿no? De ese final. Luego, recurso de gramática, que escribas bien, 4 puntos. Nivel de información, que uses data, que uses evidencia quali y quanti, de la que vamos a estar presentando en clase, normal. ¿Ok? Que sepas usar el enfoque, ¿sí? O sea, digamos, comprensión de enfoque es que estés respondiendo a la pregunta. Que tu ensayo esté enfocado a lo que se pide en la pregunta general. Y evaluación de enfoques es cómo incorporas en esta discusión a la teoría austriaca. ¿Sí? Cómo evalúas los diversos enfoques que hemos estado viendo. ¿Ok? Esto sería el ensayo final que en cada clase lo voy a estar recordando y vamos a ir afinando. ¿Sí? Chicos, sobre esto, ¿tienen alguna pregunta? Está siendo grabado, ¿no? Esto. Sí, sí está grabado. Para que quede para cualquier consulta. Sí, Fiorella. Profesor, si no me equivoco, dijo algo sobre información cualitativa y cuantitativa ya. Con respecto a cuantitativa, se refiere a, por ejemplo, todo lo que tenga que ver, no sé, pero ahí en la pregunta que nos está dando como pregunta principal para el ensayo, o sea, tenemos que apoyar información estadística para ese ensayo, o en el mismo Sí. ensayo o solamente para la exposición. No, en el mismo ensayo. Como había mencionado que no podíamos, o sea, usar otras cosas, otras fuentes más que los Porque libros en que... clase la voy a dar. Porque en clase la voy a dar. Ok, ok. Sí. No se preocupe. Muy bien. Pero claro, tienen que sostener lo que yo les digo en información que esté en las lecturas y en la clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? A ver. Entonces, voy a dejar de compartir esto. No se preocupen, lo vamos a tener en el Blackboard. Ya. Espérense un ratito, que ya justo... les quiero pasar este PowerPoint.
No sé qué. Oye, ahora de nuevo tengo algunos problemitas acá. Ok. Ya se arregló. Tenía unos pequeños problemas acá. Listo. A ver. Entonces, la clase está grabada, está siendo grabada, chicos. ¿Sí? Recuerden que toda esta información también la pueden usar para... esa es la ventaja, ¿no? Del virtual, que tienes la información del profe ahí. Y por eso es que yo pido que sea parte de la evaluación. Entonces, lo primero que nosotros vamos a evaluar, chicos y chicas, es la primera globalización. Que hemos hablado, algunos de repente se acuerdan de la época, el contexto, digamos, cuando hablamos en historia del pensamiento, ¿no es cierto?, de la primera globalización y todos estos elementos. A ver, porque la primera lectura tiene que ver mucho con este contexto. Y claro, la primera globalización va hasta 1930 como máximo, y la lectura iba más allá, llegaba hasta los 50, la lectura que había sobre el Perú que tenían que revisar para el día de hoy. Pero bueno, vamos a ir chequeando. ¿Ok? A ver, la primera globalización a nivel internacional en general se ubica en este periodo, de 1870 a 1930. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de dar una explicación de lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista austriaco, ¿sí? O libertario, como ustedes lo quieran plantear. Entonces, ¿qué entendemos como la primera globalización, chicos? Es la conformación del primer mercado mundial de productos y de factores de producción, cuyos precios tendieron a converger. ¿Qué implicaba eso? Que gracias a las mejoras del transporte, los productos podrían, digamos, circular con mayor facilidad de un país a otro, ¿sí? Sobre todo gracias a las mejoras del transporte como el ferrocarril y el transporte a vapor. De hecho, es un momento de full crecimiento y es la etapa, por ejemplo, en la que Estados Unidos supera a Gran Bretaña. Acá tenemos los indicadores PIB per cápita. En PBI Estados Unidos se lo come, pero digamos, en que Estados Unidos cada vez llega más gente. Como pueden ver, en el siglo XIX iban más o menos parejo, y a partir de 1900 aproximadamente ya es donde Estados Unidos despega. Y después de la Primera Guerra Mundial, donde viene la caída esa de Inglaterra, se queda estacionada. La economía norteamericana de largo, de lejos, va a ser la economía más dinámica durante este periodo, ¿sí? Y va a ser el mercado más apetitoso para los países, sobre todo latinoamericanos, ¿sí? Es un contexto bien interesante porque es un contexto en el que el empresariado, gracias a su capacidad tecnológica, ¿sí?, comienza a romper barreras en el mercado y con el desarrollo de su creatividad hay un impulso al crecimiento. Y más bien los estados intentan controlar. El Estado está tratando de frenar el impulso empresarial del mundo. Pero parece que lo segundo fue mucho mayor y por eso hubo un crecimiento extraordinario durante esta época. A ver, en términos concretos, la revolución industrial inicia, ¿sí?, en Inglaterra y cambia el mundo para siempre. ¿Sí? Cambia el mundo para siempre. Y qué casualidad, oh casualidad, ¿dónde nace la revolución industrial? En el espacio en el que hay mayores posibilidades de desarrollo empresarial, ¿no?, a final del siglo XVIII. ¿Cuál es? Inglaterra. La revolución industrial inicia en Gran Bretaña, en un momento en el que el Estado no es un Estado completamente libre, pero es un Estado más o menos ordenado y que se mete muy poco dentro de la economía, comparado con el francés o el español. No es casualidad que en ese lugar haya aparecido la revolución industrial. Donde la creatividad empresarial fluyó con más dinámica es en el lugar donde había mayor libertad económica. Y ese fue Inglaterra, ¿sí? De ese punto de vista, la revolución industrial, por ejemplo, empujó las mejoras en el transporte. Las facultades de ingeniería en las universidades inglesas desarrollaron el ferrocarril. Y por otro lado, también el barco a vapor, ¿sí? El ferrocarril unificó dentro de los continentes, fue intracontinental, y el barco a vapor unificó el mundo, unificó los continentes, ¿no?, entre ellos, el intercontinental. Gracias a este proceso de estas alucinantes mejoras del transporte, ¿sí?, inició en buena medida lo que nosotros conocemos como globalización. Lamentablemente, también esto fortaleció a los estados,
porque los estados se volvieron imperialistas. La intervención de los estados como Inglaterra y otros países en varias economías fue alucinante. Y en consecuencia hubo mucha imposición, ¿no es cierto?, de estados grandes, sobre todo estados pequeños. El estado, cuando vio que la revolución industrial era beneficiosa, se quiso aprovechar de ello. Pero no es que el estado lo impulsó. De hecho, la revolución industrial prácticamente nace, ¿no?, alejándose del estado. Y esto produciría lo que se conoce como la globalización. Se integran los mercados de una manera impresionante y también hay convergencia de los precios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se reduce el costo del transporte. Antes era barco a vela, ahora va a ser barco a vapor. Gracias a ello, ¿sí?, un producto que valía 100 en Inglaterra, que antes en la India llegaba a 200, 300, ahora sale en Inglaterra 100 y llega a la India a 150, 140, 120. Siempre hay un costo de transporte, pero cada vez más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Por las mejoras en el transporte. Y eso permitió que ya no solamente la élite de Inglaterra, de la India, pueda acceder a productos ingleses, sino otras personas también. Este es el contexto de globalización. Por ejemplo, un elemento fundamental fueron las líneas férreas, ¿no?, que unificaron los mercados, que en muchos países fue iniciativa privada, como por ejemplo en los Estados Unidos. El país que, miren, Estados Unidos supera a toda Europa. Es impresionante. Este es un gráfico sobre kilómetros de líneas férreas. ¿Sí? América Latina ya saben dónde está. Siempre estamos en segunda división nosotros. Ahí andamos. Perú era un país importante. México construyó mucho. Cuba construyó mucho. Argentina también. El de amarillo es la India, sobre todo en Asia, ¿no?, que construyó más. Y África y Oceanía ya son ya. Esos sí se van para la baja. Entonces, el mundo se está integrando de una manera impresionante, chicos y chicas. ¿Sí? Pero también los empresarios. Es un contexto en el que, y eso también habla la lectura, chicos, ¿sí?, los empresarios aprovechan las circunstancias y aparece la conocida, el surgimiento de la gran empresa. Las grandes corporaciones, las grandes empresas multinacionales que comienzan a brindar servicios, ¿no?, y productos y servicios a distintos consumidores. Ya no solamente era para tu país, para tu zona, para tu región. Ahora estamos hablando de las empresas multinacionales. Aquí nacen las grandes corporaciones. ¿Sí? Y es como consecuencia de la globalización. La globalización te permite conectar con diversos mercados. La libertad que generó de una u otra manera la tecnología. Entonces, la globalización genera un mercado integrado, un mercado internacional mucho más dinámico. El guano peruano no lo puedes entender si no hubiera estado el mercado integrado. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ¿qué permite? Distribuciones a gran escala. ¿Sí? Ya no pequeñas, sino grandotas. Empresarios que se dediquen a eso. Grandes comerciantes que traían productos de Inglaterra, de los Estados Unidos, aquí. Veían las oportunidades en mercados libres y ahí colocaban masivamente sus productos. ¿Sí? Por ejemplo, por primera vez aparecen lo que se conoce como los grandes almacenes, las cadenas de tiendas, las ventas por correo, lo que digamos era el antecedente o los primeros Saga o Ripley, ¿no?, o Zara, como tú quieras decirle, aparecen recién en este contexto. Antes no había, era imposible. Pero ahora sí llegan productos masivamente de todo el mundo. ¿Ok? También, evidentemente, hay un impacto tecnológico, ¿no es cierto? Ahora las empresas pueden, ¿qué?, producir en masa. Eso genera la tecnología. Henry Ford, por ejemplo, en Estados Unidos, llegó a producir un auto cada 12 segundos para el mercado gringo. Un auto cada 12 segundos. Ese era Henry Ford. ¿Sí? Y él decía, mi auto tiene que tener la capacidad de ser comprado por uno de mis trabajadores. Y lo logró. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la producción en masa y la especialización pudo. Pero esas son capacidades, ¿no?, de los empresarios. ¿Y dónde aparecen? En los lugares donde había mayor libertad para inversión, como Estados Unidos. ¿Sí? También es lo que se conoce como especialización flexible. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Que te especializas en ciertos productos que no se producen a gran escala, ¿no?, sino que son como a pedido. ¿Sí? Por ejemplo, un producto a gran escala podrían ser las armas que se produjeron a gran escala. Pero para producir armas necesitas acero.
Y el acero es una especie de, se funden varios metales para producir el acero. ¿Y dónde hacen eso? En los conocidos hornos gigantes de esa época, los hornos Baseben alemanes. Ya esos hornos son enormes. Y esos hornos se pedían a ciertas fábricas, ¿no? Que lo construían para otras fábricas. Entonces, es un tipo de producto digamos, se vende poco por unidad, ¿sí? Y por eso es un tipo de especialización. Algunas empresas se dedican a esos productos, pero son flexibles porque pueden irse modificando. No es lo mismo, no vayan a pensar que todo es producción en masa, ¿sí? Hay tipos de producciones también en este periodo. ¿Sí? Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ah? Profesor, una pregunta. En el tema del acero, ¿no fue uno de los primeros, o sea, Church, no, ¿cómo era este señor? Se llamaba, Carnegie, le está. Carnegie no fue uno de los magnates del acero y supuestamente el Sí. acero no era de Estados Unidos. O sea, los hornos y el trabajo en acero fuerte comenzó en Alemania, pero luego Estados Unidos saca la ventaja, sí, por supuesto. Claro, Y se vuelve uno de los fue bravos. la época dorada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digamos, hasta la actualidad seguimos en la era del acero, ¿ah? Si alguno está sentado en alguna silla, esa silla algo tiene de acero. Porque no es que sea el producto más fuerte, ¿no? Sino es la combinación de maleable, ¿no? Modificable con fortaleza, es lo mejor, ¿sí? Que tiene. Las armas son de acero, ¿no? Estamos en la era del acero. No lo hemos superado hasta ahora. Como digo, el titanio es más fuerte, ¿no? Pero no se produce tanto como el acero. Bacán. Gracias, profe. Chévere, Carlos. Y también aparece lo que denominamos las estrategias empresariales. Y chicos, todo esto, ¿por qué lo explico? Porque lo que está pasando en Perú no es casualidad, pues. Lo que está pasando en Perú con la exportación de materias primas es por el contexto de globalización. Lo que está pasando en Perú, que ustedes han leído, sobre que aparece un sistema moderno empresarial, es porque en el mundo está apareciendo un sistema moderno empresarial. ¿Sí? Está conectado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aparecen estas conocidas concentraciones empresariales, acuerdos entre empresas, ¿sí? Los cárteles, las fusiones, las adquisiciones, ¿sí? Que desde el punto de vista austriaco, el acuerdo entre ellos no había ningún problema, ¿sí? Si es que de esa manera van a enfrentar el mercado de manera más eficiente. Desde el punto de vista privado nunca hay problema. El problema, dirían los austriacos, es que saquen los estados medidas para que no haya acuerdos empresariales, ¿sí? Las fusiones, las adquisiciones, esto es algo importante durante todo este periodo. Por ejemplo, la integración vertical es algo muy conocido, ¿no es cierto? Tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿sí? ¿Ok? Si eres un productor de galletas, como había en el Perú, o golosinas, que era nuestra industria, ¿no? A principios del siglo XX, ¿sí? Si eres un fabricante, integración vertical hacia adelante es que también te dediques a la distribución de esa galleta. No se lo des a un mayorista, sino que tú también seas el mayorista, ¿no? E integración vertical hacia atrás es que no compres los insumos o la maquinaria, tú también lo hagas, ¿sí? Y lo que haces es integrar toda una cadena de valor alrededor de un sector económico para sacarle ventaja. Por mucho tiempo las grandes empresas hicieron eso. Más bien la tendencia más reciente es, y sobre todo, aunque no lo crean, es por las normas. Porque las leyes laborales cargan de costos a las empresas. Entonces, para evitar comprarse, ¿no es cierto?, cargar con costos laborales, ¿sí? No del mercado en sí mismo, sino por reglamentaciones y por normativas estatales, las empresas prefieren terciarizar un montón de cosas. Pero es producto, ¿no?, de la normativa, muchas veces. Bien, entonces también otra estrategia empresarial, una es la concentración, otra es la integración, otra es la diversificación, ¿sí? Encontrando nuevos productos o nuevos mercados, ¿sí? Por ejemplo, la empresa Singer, ¿no? De manera alucinante. La empresa Singer es la empresa, pues, de estos, ¿cómo se llama? Máquinas de tejer, ¿no? Que apareció en Estados Unidos. Y cuando llega, y en Estados Unidos su publicidad era como que, mujer, libérate, ¿sí? Mujer, sé independiente, era una manera de liberación femenina, porque ya eran como más progres, ¿no? En Estados Unidos. Cuando vienen a América Latina, se dan cuenta que somos una sociedad muy conservadora. Y dicen, no, acá no podemos vendernos de esa manera. La misma empresa, en América Latina, sobre todo en México, se vendía como,
cósele algo bonito a tu familia, sé una mujer de casa, hazle un chachá a tu esposo, ¿no? A tus hijos, ¿sí? Como más familiar lo presentaba. Por un lado independencia, el otro familiar. ¿Cómo la empresa tiene esa capacidad, ¿no? Sabe que la publicidad tiene que ser distinta, ¿no? Sabe que el marketing, la manera como vendes el producto, cómo presentas el producto al consumidor tiene que ser distinto. Yo soy el empresario, ¿sí? Todo este proceso de globalización para los austriacos habría sido producto del empuje empresarial, ¿sí? Y recuerda que ya no aparece la competencia por producto. Antes tú reemplazabas un producto por otro, ¿ok? Ahora la competencia es por marcas, siendo la Coca-Cola el símbolo más importante, ¿no? De cómo la marca, intentan posicionar la marca. Ya no intentas posicionar el producto, intentas posicionar la marca. El concepto de marca revoluciona el marketing, revoluciona la administración, revoluciona la publicidad y lo hacen los empresarios, ¿sí? Lo hacen los empresarios. Entonces, todo este proceso extraordinario de gran escala, ¿sí? Se da en el contexto de la primera globalización, chicos y chicas. Y como les digo, todo este proceso previo genera un crecimiento que pudo ser mucho mayor si no hubiera pasado este proceso. El imperialismo. Esta necesidad del Estado de expandirse y de controlar algunos espacios frenó el crecimiento en muchas regiones del mundo. ¿Sí? El Estado no como algo solamente de Perú, América Latina, es por el mundo. ¿Sí? ¿Y saben cuál fue la principal consecuencia de esto? La masacre en la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial es una masacre de estados, ¿no? En competencia entre ellos, por prestigio, no por bienestar social, ¿eh? Por prestigio, por geopolítica, ¿sí? Claramente, las mayores masacres que hemos tenido en el siglo XX, desde un punto de vista austriaco, serían también como consecuencia del Estado. Chicos, ¿hasta acá tienen preguntas, dudas? ¿Cómo vamos? Profe, en la Primera Guerra Mundial yo había visto un video que mi fuente de TikTok, o sea, no porfié nada. Pero decía que Inglaterra fue como que la que quería atrasar a Alemania porque Alemania ya estaba con su auge de expansión y creo que por eso como que provocó o incentivó aún más lo de la Primera Guerra Mundial. Ahí pasó con los archibuques, creo que lo mataron. Claro, ese fue más el pretexto, pero la Primera Guerra Mundial tuvo varios condimentos. Si tú te das cuenta en ese mapa, mira todo lo que tiene Francia por los colores, mira todo lo que tiene Inglaterra, pero mira lo que tiene Alemania. No es casualidad que el que haya iniciado la guerra haya sido el que tenía menos colonias, el que estaba perdiendo en competencia, pero que militarmente era más fuerte que todos esos. Claro. Sí. Y es como, por eso le digo, la lucha, la competencia por territorios, por presencia estatal, lo que llevó al conflicto. Bien, ahora, vamos a ubicarnos por acá, ¿sí? Nos traemos un ratito. América Latina, ¿qué está pasando? Y vamos a hacer como embudo, mundo América Latina, Perú. ¿Sí? En América Latina estamos experimentando un crecimiento espectacular, un crecimiento en base a las materias primas. No solo nosotros con el guano, o después de la guerra con Chile con el caucho, Argentina está creciendo como loco con las carnes, México con el petróleo y algunos productos agrícolas, Brasil con el azúcar, todo el Caribe y Brasil con el azúcar. A Brasil también exportaba mucho caucho, ¿ok? También Chile con el cobre desde esa época. Entonces, o el salitre. Entonces, es un boom exportador de toda América Latina. ¿Por qué? Porque los países más industrializados están demandando esas materias primas. Y de hecho, en la Primera Guerra Mundial, mientras todos se están matando, América Latina estaba vendiendo como loco. En la guerra, ¿qué necesitas? Armamento, profesor. Necesitamos hacer armas. Necesitas metales. ¿Quién tiene metales? Perú, Bolivia, Chile, México. Necesitamos indumentaria. ¿Quién tiene algodón? ¿Quién tiene lana? Perú, Bolivia, Argentina, ¿sí? Necesitamos alimento para las tropas. ¿Quién tiene alimentos? ¿Sí? Azúcares. Ahí comienzas a contar todos. Petróleo para... Todos teníamos nosotros.
durante la Primera Guerra Mundial nos fue genial. Se terminó la Guerra Mundial y ahí más o menos. La crisis de 1929 sí nos golpea duro. Porque justamente habíamos crecido en base a las materias primas. ¿Sí? Pero recuerda que los empresarios veían esa ventaja, porque muchas veces se dice, profesor, ¿por qué el empresario no invierte en la industria peruana, ¿no? O la industria latinoamericana? Porque el empresario, preferencias subjetivas, no se olviden, no es lo que deberían hacer, sino lo que hizo. Y obviamente la lógica del empresario es, vendiendo materias primas gano un montón de plata, me capitalizo. ¿Sí? Y diversificaba estos estrategias que hemos visto, diversificaban. Todos los agroexportadores peruanos, por ejemplo, durante esta época, tenían inversión en industria local, tenían inversión en banca, tenían inversión en seguros, en inmobiliarias. Tenían una mentalidad empresarial alucinante. Todos los latinoamericanos. No hemos estado, porque cuando dicen, estamos en subdesarrollo porque los empresarios no son nacionalistas, perdón. ¿Conoce la historia empresarial de tu país? ¿Para que puedas decir eso? Sí, ahora ya sabes, con esta clase y con Contreras y Monsalve puedes argumentarlo, ¿sí? Lo puedes plantear. Recuerda, les cuento que, nuevamente, después de salir de la independencia, los países latinoamericanos quedaron muy con presencia fuerte del Estado porque los Estados-nación estaban creciendo. Los años 20, 30, 40 teníamos aranceles altísimos, ¿sí? Un Estado que quería intervenir todo, controlar todo, porque lo habían controlado mucho tiempo España. Pero la economía era un desastre. En los 50, todos los líderes de independencia ya se habían más o menos muerto. Gracias a eso entraron ideas liberales para tener un Estado fuerte, pero con menor intervención. Y comenzó el crecimiento. Todas las reformas liberales en América Latina en los 50, incluyendo la de Castilla, en Perú, tienden, ¿no es cierto?, a liberalizar el mercado cautivo, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, el crecimiento económico de algunos países. He puesto los dos grandotes que eran Argentina y Brasil, siendo Argentina el más grandote de este periodo, ¿sí? Y bueno, se ve poco de Colombia, Perú y Uruguay, que ahí estamos. Que ahí estamos. En 1870 Perú tenía, digamos, el de mayor ingresos, ¿no? Pero luego se fue achicando. Eso es por la guerra. La guerra nos fregó. ¿Sí? Y obviamente hay una consolidación del empresariado. Un sector empresarial, ¿sí? Poderoso en América Latina y que intenta ser presidentes. ¿Sí? Que intenta llegar a la presidencia. Ahorita vamos a ver también un caso de Perú. Muy bien. Chicos, hasta acá. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Están vivos o en qué andan? Hola, hola. Sí, profe, aquí estamos. A ver, muevan los dedos. Muy bien. Vamos a pasar a tomar la lista para hacerlo rápido. Por favor, solo levanten su manito. Aquí están. Ah, no, ahora lo tengo que hacer en el celular, es verdad. Yo hoy día he estado un poco lento. A ver. Ángela Albornoz. Muy bien. Hamber Andonaire. Muy bien. Johan Asto. Yojaira Baldión. Bien. Omar Barreto. Brian Bueno. Bien. Fiorella Cantoral. Fiorella. ¿Está? Mauricio Cuevas. Tampoco. Elisa Daza. Muy bien. Arelis Escobar. Alejandra Garay.
¿Dónde está? Rumbo al DPI. Natalia Gómez. Bien. Leonela Gómez. Presente, profesor. Gracias. Hammer Goñi. Muy bien. Brando Guevara. Presente. Muy bien. Luis Imán. Muy bien. Vivian Justo. Listo. Brandon Laureano. Muy bien. Gabriel López. Kaori Méndez. ¿Dónde está Kaori? Naomi Méndez, perdón. Naomi Méndez. Ok. Kaori Mantillas. ¿Está Kaori Mantilla? Ajá. Les crucé. Britney Mendoza. Muy bien. Harrell Mercado. Listo. Carlos Montoya. Bien. Stephanie Muñoz. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. María Ponce. Listo. Dyer Prado. Bien. José Ramírez. Bien. Luis Rosas. Listo. Rodrigo Ruiz. Bien. Alexia Santa Cruz. Alexia Santa Cruz. ¿Dónde está? Andrés Sedano. Sí, muy bien. Saraí Suaña. Bien. Fiorella Tarazona. Ahí está. Ángel Taipe. Muy bien. Es un montón acá, ¿no? Joaquín Vargas. Ok. Ayrton Villafuerte. Muy bien. Natalia Villanueva. Listo. Y Camila Yauli. Muy bien. Ah, ya, Fiorella. Sí estuve gritando tu nombre y nada. Sí, sí, disculpe, Fiorella. profesor. Presente. ¿Quién más falta? Levanten la mano los que faltan. Fiorella. ¿Quién más? Naomi Méndez, sí pasé tu nombre. Ah, ya, Alexia, tú también. Ah, Alexia está con problemas. Bueno. ¿Termino todo Perú o prefieren que haga un break ahorita? ¿Qué prefieren? Todo Perú. ¿Me voy de largo o De largo mejor. de largo? A ver. ¿Ya? Normal. A ver, esta partecita antes del break. Bien. Ajá. Esto es... Nos metemos al rico y hermoso Perú. Es el caso peruano. Esa imagen que ven ahí tiene más de casi 150 años. Es una imagen de trabajadores sacando el guano. El guano es el caso ícono, ¿no? Un país que de la nada le cayó la lotería y con las mismas la desperdició. Ustedes saben que a nivel personal es muy parecido. Hay un estudio que revela que el 80% de las personas que ganan una lotería, terminan endeudados. Endeudados. Y algunos en la cárcel por esas deudas. Es súper loco. Y es porque está comprobado que... Ajá. Sí, sí, Alexia, sí. Sí pude. Sí te puse. Porque está comprobado que los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, sino se resuelven con administración financiera.
¿sí? Eso ya está demostrado. Entonces, por ejemplo, ese es el Perú, lindo y hermoso del siglo XIX. ¿Saben por qué puse? Estos son los datos que tenemos de seminario, de Bruno Seminario. ¿Saben por qué puse 1790? Porque es el punto más alto en la etapa colonial. En la época colonial es el top, el punto donde llegamos. Creo que es el 93, por ahí. Y luego comienza la caída. La primera caída es por la Revolución Francesa y la invasión napoleónica. Luego Napoleón funda el imperio en 1805 y ahí es como que se estabiliza. Pero luego Napoleón cae, España también, hay un revuelo y la de 1820 ya es la llegada de San Martín por acá. Como que en escalerita, pero miren, en 30 años se nos cayó el 50% del PBI. Escribí un artículo sobre esto y hablaba de los costos de la libertad. Es costoso ser libre. ¿Sí? Los años 20 fueron difíciles, los 30 fueron mejorando, pero en los 40 comienza el show. Todo este crecimiento que tuvimos se llama Era del Guano. Impresionante. ¿Sí? Desde los 40 con fuerza 50, que se estanque en los 70. ¿Ven el estancamiento que hay en los 70? Y esto es producto de la competencia del salitre. ¿Sí? Pero Perú tenía un ritmo de crecimiento que no lo tenía ningún país. Y es un caso paradigmático. ¿Sí? Desde la perspectiva austríaca, ¿cuál es el problema del guano? ¿Cuál, profesor? Que era un negocio del Estado, en el que el Estado estaba metido. El guano fue una empresa estatal que se gestionaba de manera privada. Los trabajadores lo conseguían los empresarios privados y el mercado y la colocación en el mercado lo conseguían los empresarios extranjeros. Y ellos ganaban por comisión, pero la ganancia se la quedaba el Estado. Según Shenhad, un estudioso sobre estos temas, 65% de los ingresos del guano quedaron en manos del Estado. ¿Cómo querías que salga bien si la plata fue a parar a los funcionarios públicos? ¿Sí? Repartijas, corrupción, todo. El Estado era un botín, todos querían ser parte del Estado, porque ahí está la plata. Ese es el problema cuando el Estado tiene mucho dinero. Se convierte en un botín. Pero nada dura para siempre, como dice el gran Héctor Lavoe, ¿no? Miren este gráfico. Acá les quiero mostrar el impacto de la guerra con Chile. Cómo vinimos creciendo desde 1850, nos estancamos en los 70 y vino la supercaída. ¿Sí? La supercaída en 1879-80. La década de los 80 en el Perú son bravas, ¿no? Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Acá miren lo que nos tocó. Todo lo que habíamos avanzado se nos cayó, se nos desplomó. Este es el impacto de la guerra. El impacto de haber crecido en manos del Estado. Y nos costó muchísimo. Lo que va a significar, pero como dice en la escuela austriaca, los momentos de crisis son los momentos en los que uno puede salir. Y justamente esta crisis de la guerra permitió retroceder mucho el Estado. Hubieron reformas liberales muy fuertes. El gobierno ya no se encargaba de nada. Porque no lo podía hacer tampoco. Porque los grandes exportadores ya van a ser de distintos productos. ¿Sí? Y ahí viene el crecimiento, ¿no es cierto? Ya posterior. La recuperación tortuosa hasta 1890, en realidad, comienza la recuperación. Acá nos caemos en el 94 porque viene una bronca nuevamente entre Nicolás de Piérola y Cáceres. Y luego este crecimiento sostenido. ¿Se han dado cuenta versus este crecimiento? Antes de la guerra con Chile, ¿ven cómo es el crecimiento? Muy poco estable, ¿no? Acá miren cómo va. El crecimiento que tuvimos en este periodo fue en base a la inversión privada. Y una inversión privada diversificada en distintos sectores. ¿Sí? El crecimiento, desde 1890 más o menos el crecimiento es de 4.5% en promedio. Un crecimiento alucinante, sostenido. De las mejores etapas de la historia económica peruana, la posguerra con Chile, hasta la crisis de 1929. Esta es la etapa que yo estoy trabajando en mi tesis doctoral. La conozco muy bien. ¿Sí? Y es una etapa compleja. Ahora,
Desde los años, como dice Contreras, en los años 20 el Estado con Leguía comienza a aparecer, ¿sí? Y este periodo es un periodo distinto de la economía peruana. ¿Por qué? Porque es un periodo que después de la crisis, como todo el mundo le hizo caso a Keynes, en vez de retroceder más el Estado, a incrementarse el Estado, ¿sí? Y este es un periodo en el que se crea el Banco Central, el que se crea un montón de reguladoras, la Superintendencia de Banca y Seguros, se crean los bancos de fomento. No somos una economía socialista, pero comenzamos a ser una economía mucho más intervenida de lo que éramos. O más intervenida, no mucho más, pero sí más. El crecimiento económico en estos 30 años fue alrededor del 3%. Seguimos creciendo, pero de manera más desacelerada. En este periodo crecimos 4.5%, en este periodo el 3%. ¿Por qué? Porque según la visión austriaca, y eso también lo reafirma nuestro decano, no se olviden, el impacto del libre mercado y el impacto de una economía intervenida por el Estado no se ve a corto plazo, se ve a largo plazo. Siempre. No ves ese efecto en el corto plazo, jamás. No seamos cortoplacistas en los análisis. Se ven a largo plazo los procesos. Venezuela cayó en un día, por si acaso. Para entender Venezuela tenemos que analizar por lo menos 2 décadas. No es que entró Maduro, hizo entró Chávez, hizo un par de normas y ya se cayó. No. Pero los efectos miren cómo han sido, perniciosos. La intervención fuerte del Estado en la economía peruana fue de los 60 a los 70. Y ni en los 70 se vieron más o menos los efectos. Los efectos desastrosos se vieron en los 80. Obviamente hubo malas maniobras de Alan, pero todo lo que pasó en los 80 es buena consecuencia de lo que hizo en los 60 y en los 70 en el Perú. Acá el Estado está interviniendo poco a poco, o cada vez más, por la influencia de la política keynesiana en el mundo. ¿Sí? Esto ahorita lo voy a ver. Quería yo para terminar pasarles un corto video de a ver si me deja entrar acá. Hay un video de sucedió en el periodo del cambio. No, lo voy a retornar mejor con más tranquilidad cuando volvamos del break. ¿Sí? Vamos a nuestro primer break, chicos, chicas. Volvemos 7:15. ¿Ok? ¿Listo? Volvemos en un ratito.
ya estamos de regreso. Hola, hola, ¿están por ahí? Chicos, ¿están por ahí? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Muy bien. A ver. Hammer quiere preguntar algo, creo. Hammer Goñi está con la mano arriba. ¿O no? Ya. Parece que se quinció, Hammer. A ver. Quiero compartirles este video de... todo el mundo conoce a Leguía como presidente, ¿no? Pero pocos saben que Leguía, antes de ser presidente, fue un destacado empresario. Vamos a ver un poco de su vida un rato. A ver si me siguen. ¿Se escucha, no? ¿Se escucha? ¿Se escuchó, chicos, el sonido? Ya, bacán. Augusto Bernardino Leguía nació el 19 de febrero de 1863 en el departamento de Lambayeque. Sus padres fueron Eustaquio Leguía y Carmen Salcedo. El pequeño Augusto estudió sus primeras letras en colegios de su natal Lambayeque. En 1876, afectado por una dolencia bronquial, fue enviado a Chile, más precisamente a Valparaíso. Allí estudió en un prestigioso colegio inglés, donde se educaron los hijos de las familias burguesas de Valparaíso y Santiago. Otros peruanos, como Guillermo Billinghurst, Manuel González Prada y Alfonso Ugarte, fueron también alumnos del mismo colegio. A diferencia de otros presidentes de la época, no estudió universidad. Él salió de un colegio donde lo llevaron a educar en Valparaíso, en que se hacía una suerte media comercial, porque en estos años se aprendía contabilidad, hablaban todo el tiempo en inglés y era un colegio que los preparaba muy bien para salir al mundo de los negocios, digamos. A fines de la década de 1870, la tensión entre Perú y Chile hacía difícil la situación de los peruanos residentes en el país sureño. Poco antes del inicio de la guerra, en 1878, cuando el joven Leguía tenía 15 años, volvió a Lambayeque. Luego se trasladó a Lima y comenzó a trabajar en la firma comercial de los hermanos Prevost. Allí empezó a mostrar rápidamente su destreza para los negocios. Pero esta situación cambiaría abruptamente. En abril de 1879 estallaba la guerra con Chile. Él fue joven cuando vino la crisis del guano y la guerra del Pacífico. Él incluso estuvo peleando en la defensa de Lima. En 1880, Augusto B. Leguía era un jovencito de 17 años que pidió licencia en su trabajo en la Casa Prevost para alistarse en el ejército. Él formó filas en el ejército de reservistas. Cuando ocurrió la batalla de Miraflores, el 15 de enero de 1881, él fue parte de nuestros defensores. De hecho, les estoy contando esto desde aquí, desde el Parque Reducto número 2, porque este fue uno de los lugares que defendió nuestra ciudad en esa batalla. Leguía estuvo bajo el mando del coronel Manuel Leca y por su participación, luego de la batalla, fue ascendido a sargento segundo. Cuando la guerra terminó, Leguía recuperó su trabajo en la Casa Prevost, pero esta lamentablemente cerró al poco tiempo por la severa crisis económica de posguerra.
40 años más tarde, siendo presidente de la República, Augusto B. Leguía inauguró un gran parque en Lima, el Parque de la Reserva, bautizado así en homenaje a todos los reservistas que defendieron nuestra ciudad durante la guerra con Chile. Él, como hemos visto, era uno de ellos. Luego de la guerra y de salir de la Casa Prevot, Leguía trabajó primero como auxiliar de contabilidad y después como exportador de arroz y azúcar a Chile y de cueros a Nueva York. Poco a poco, se fue forjando una carrera en base a su habilidad para los negocios. Augusto B. Leguía fue un hábil hombre de negocios. Una vez que acabó la guerra, él fue contratado por la New York Life Insurance Company, que tenía una sede en Lima, y allí trabajó tan extraordinariamente que pronto fue destacado como gerente a Centroamérica, Bolivia y Chile. Así fue amasando una gran fortuna y obtuvo prestigio y reconocimiento internacional. Él invirtió también en propiedades agrícolas que luego destinó a la exportación. Antes de cumplir 30 años, Leguía era uno de los empresarios más exitosos de nuestro país. Tenía además excelentes relaciones comerciales con Nueva York y con Londres, dos de las plazas más importantes de la economía mundial. Leguía en su momento fue el prototipo del hombre moderno, el que tuvo éxito profesional y económico, no por herencia o por apellido, como la mayor parte de los integrantes de la oligarquía, sino sobre la base del esfuerzo, del trabajo y del talento personal. En 1890 se casó con Julia Swain Mariátegui, quien pertenecía a una familia adinerada. Ella era nieta del prócer de la independencia, Francisco Javier Mariátegui. De esta forma, Leguía estableció importantes lazos con la alta sociedad. Pero eso complementó el cuadro, ¿no? Porque él llegó a hacer fortuna personal, pero fortuna de ganar enormes cantidades de dinero que no ganaba sino más cualquiera. Sumas como $20.000 que las ganaba mediante una transacción de seguros, por ejemplo. Fruto de su matrimonio, Leguía se hizo cargo de los alicaídos negocios de la familia de su esposa, dedicándose al comercio azucarero. En 1896 celebró en Londres un contrato con la casa Lockett para formar la British Sugar Company Limited. A su regreso al Perú, en 1900, formó la compañía de seguros Sudamérica. De esta forma, Leguía fue incrementando su fortuna personal. En el año 1895 fundó junto a dos socios una compañía de seguros de vida en el Brasil. Y un año más tarde fue elegido director de la Sociedad Nacional de Industrias. En 1897 participó de la fundación del Banco Internacional, hoy conocido como Interbank. Justamente estoy aquí porque la Casa O'Higgins, que hoy pertenece a la Universidad Católica, fue una de las sedes de este banco. Con tremenda trayectoria profesional, el ingreso a la política de Leguía no tardaría en llegar. Bien, chicos, entonces este era un ejemplo más concreto de cómo un empresario, ¿no? El comportamiento de un empresario, que terminó siendo un presidente muy conocido, ¿no? Que terminó medio mal también, digamos, su etapa como gobernante. Pero ya ese sería otro capítulo, en otro momento. Chicos, a ver, para que no se nos escape los tiempos.
quiero compartir con ustedes también cómo se estructura un ensayo, ¿sí? Para que tengan claro cómo es que yo pido los ensayos. Esto ya lo subía, ya está en el Blackboard. Está en la unidad 4, en la última. El ensayo se estructura con una introducción que está compuesta de 3 partes, pero lo he puesto como 2. Ustedes primero tienen que hablar de los principios básicos de la Escuela Austriaca de Economía, 2, 3 ideas que consideran fundamentales de la Escuela Austriaca de Economía, un contexto general del siglo XX, ¿sí? Obviamente, ambas cosas tienen que usar el material de clase y la hipótesis, porque es un ensayo argumentativo. Ustedes tienen una propuesta de hipótesis. Hoy día vamos a trabajar sobre esa propuesta. Luego, la recomendación que yo hago, y de hecho estoy pidiendo así, es en el desarrollo deben haber básicamente 3 argumentos. Esos argumentos deben sostener esa hipótesis. Y esa es la parte más larga, ¿no? Digamos, la introducción que sean de 500 palabras, cada argumento otras 500 palabras, ¿sí? Ahí irías 2000. Y la conclusión, claro, esto tiene que usar la teoría austriaca, con los autores que ya saben del curso, y la evidencia histórica, ¿no? Que estamos viendo en las clases y las lecturas. Y como conclusión, también unas 500 páginas en donde se reafirma una especie de resumen de los argumentos, pero con la propuesta reafirmada. Entonces, si la introducción y conclusión son 500 páginas cada uno, y cada argumento son otras 500 páginas, perdón, 500 palabras, ¿sí? Estaríamos hablando de 2500, por eso está lo que yo les digo que sean entre 2000 y 2500. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en grupo la introducción, ¿sí? ¿Cómo elaboramos una introducción? Entonces, los voy a reunir en grupo. Y la idea es que elaboren una introducción de un ensayo argumentativo. Que tendrían que ser las ideas austríacas claves, ¿ok? El contexto de lo que estamos hablando en esta clase, que es la primera globalización, y la propuesta o la hipótesis. ¿Sí? Entonces, se tienen que juntar en grupo, los voy a juntar, y tienen que pensar en una introducción que vaya de 400 a 500 palabras. Esa la ponen en un Word o un PPT, lo que ustedes quieran, lo escriben bonito, que se entienda, y cuando volvamos a la sala principal, solo la proyectan. Una persona tiene que elegir para que la proyecte, y yo la voy a leer, y yo voy a ir corrigiendo. Vamos a leerlos todos en clase. ¿Sí? La persona que me comparte, que me va a compartir, es la persona que tiene el poder de subir, de mandarme el correo y decirme, ¿no es cierto?, con porcentajes, quiénes contribuyeron a hacer eso y quiénes no. Quiénes no hicieron nada y quiénes sí contribuyeron. El poder de la persona que comparte. Así que elijan quién va a compartir, que es lo más importante. La pregunta que deben responder a este ensayo es esta. ¿Usted considera que la poca participación del Estado permitió el crecimiento económico durante la primera globalización? ¿Por qué? Ojo, la pregunta es abierta. Entonces, la pregunta puede incluir mundo, América Latina o Perú, que es las lecturas. Mundo y América Latina, sobre todo, lo hemos visto en la clase. Tienen que combinar lectura y clase en lo que ustedes me van a escribir. ¿Sí? No se olviden que tienen que hablar de ideas austríacas claves, que eso es de las semanas anteriores, ya ustedes saben, ¿no es cierto?, de cuáles serían las 3 ideas claves austríacas con las que deben comenzar la introducción, luego un contexto y luego la propuesta. ¿Sí? Y la propuesta tiene que ser más o menos esa estructura, ¿no? ¿Cómo debes comenzar? ¿Considera que la poca participación del Estado permitió? No quiero un... Depende, no. Sí, debido a... Y colocas 3 puntos de cuál es el porqué. Y vas contextualizando. O no, ¿no es cierto? Ya que... Y redactas. La propuesta o hipótesis debe tener 3, 4 líneas. Y tiene que ir al final, ¿no?, de la introducción. Termina la introducción con una propuesta o hipótesis. Después de haber dado las ideas claves austríacas y el contexto. Entonces,
puede que en el enfoque, en la propuesta no estés bien, pero voy a evaluar mucho que tengas en considerado qué ideas claves austríacas tienes en cuenta y cómo estás usando el texto, ¿sí? Para ver si realmente has leído o no. ¿Ok? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿O quedó claro? Es redacción, ¿no? ¿Sí, Fiorella? Profesor, disculpe, ¿dijo que debemos de presentar una PPT o es un Word que debemos de enviarle? Mejor un Word. No me tienen que enviar ningún Word, no me tienen que enviar nada. Lo que me tienen que enviar es la lista de compañeros que trabajó en tu grupo, ¿sí? A la hora de la presentación. Y me tienes que decir con qué porcentaje trabajó. Me lo debe enviar el correo la persona que va a proyectar de tu grupo. Y me la tienen que enviar más o menos, máximo 6:15. ¿Sí? 6:15, que es más o menos cuando yo desarmo los grupos. Sí, ¿Sí? por eso, lo que es, entonces lo que debemos de proyectar, ¿qué es lo que debemos de proyectar? ¿El Word o El el Word, PPT? el Word. Word mejor, más fácil. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. Pero me tienen que mandar esos correos hasta las 6:15. 6:10 mejor, 6:10. ¿Sí? Con 35 minutos ya es suficiente, si han leído, claro, ¿no? Y si han estado teniendo clase. Muy bien, a ver, los junto y vamos a ir revisando todos juntos lo que vayan avanzando. Ya, 7 grupos. Ok, los envío, chicos. Cualquier duda estoy por acá.